Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Chiquillos, perdón, de verdad perdón. La clase, como dijimos, la clase anterior terminó muy accidentada, tuvimos un problema técnico, ¿ya? Y como les dije en el grupo de Facebook, se suponía que la clase de hoy día iba a empezar a las 6:30. Ya vieron en el chat qué pasó. Disculpen si le hicimos perder media hora de su tiempo. Así es que, como siempre, estamos a las 7. Esta es nuestra última clase. Y nada, pues lo que vamos a seguir haciendo va a ser el repaso de preguntas que empezamos la semana anterior. Yo puse en el grupo de Facebook si les gustaba, como qué opiniones tenían respecto a la clase. No recibí ninguna opinión. La clase no está subida aún. Espero que se suba lo antes posible, la clase anterior. Y nada, pues chiquillos, ojalá en el chat puedan... Primero me gustaría saber qué opiniones tienen de la clase anterior, si les gustó el formato de las preguntas y si en el fondo les sirvió para ir refrescando la memoria. Hoy día en la mañana, antes de venirme, hice un ensayo, o sea, estaba viendo el ensayo del año pasado, el ensayo oficial del DEMRE, de la PSU de Historia, y siento que el nivel como de dificultad de las preguntas de ese ensayo comparado con las preguntas que hemos visto, no es tanto. O sea, como que en verdad la PSU no es tan difícil como se pueda creer. Y el nivel de dificultad de las preguntas de ese ensayo con las que hemos visto de la clase anterior y esta, está más o menos iguales, como el nivel de dificultad. En el fondo, lo que ustedes tienen que hacer es reflejar... no sé, pues tienen que reflejar que se han preparado a lo largo del tiempo y la PSU no es tan difícil. Como vimos en la clase anterior, tienen que estar seguros de sus conocimientos, eso es lo más importante al momento de responder. Muchas veces no traten de encontrarle la quinta pata al gato, porque muchas veces muchos errores pasan porque uno repiensa la pregunta y la sobreanaliza y quizás las cosas son más simples de lo que ustedes creen y por lo que viene el ensayo del 2014, o sea, en el fondo tienen que estudiar. Y ahí se refleja sus resultados en la prueba. Chiquillos, ¿les gustan las preguntas? Como los que estuvieron en la clase anterior, ¿sienten que les sirvió para ir mejorando la memoria, refrescando ciertos temas? Eso es lo que más me interesa saber ahora. Como si les gustó o no, ya les gustó. Qué bueno, porque ahora estamos como con lo mismo. Insisto, el nivel de dificultad de estas preguntas es muy similar a los ensayos del DEMRE. Y les recomiendo que no pierdan nada con estos días que les quedan, estas semanas que les quedan. Si es que tienen ganas, obviamente, no está de más que hagan esos ensayos que son ensayos oficiales, ¿ya?
Y sí, como vimos la clase pasada, estuvimos mucho rato viendo los tipos de preguntas, cómo se responden distintas preguntas. Así que qué rico que les gustó la clase anterior. Y hoy día vamos a seguir más o menos una dinámica similar. Ya no vamos a ver los distintos tipos de preguntas, sino que simplemente vamos a responder. ¿Ya? Así es que si están entusiasmados, si les gustó la metodología de la clase anterior, los invito a que sigamos respondiendo. Hoy día la clase se suponía que iba a empezar a las 6:30, así es que no va a durar más de lo que siempre duran, como hasta las 8:30, por una cuestión de que no podemos estar más tiempo acá. Así es que, pucha, como vieron en el chat, hubo un problema de fuerza mayor y por eso la clase no pudo ser más extensa. Así es que los invito a que sigamos respondiendo preguntas, obviamente si no entienden algo, al tiro al chat, para que tratemos temas que cueste un poco entender y la gracia es que vayan practicando y refrescando materia pasada. Así es que empezamos. Pregunta 1. En el año 1516, si no puede haber otra clase más, eso no depende de mí. Lamentablemente. Eso no depende de mí. ¿Hay más personas que quieran otra clase más? Expláyense. Y ahí yo veo qué puedo hacer. Pero eso no depende de mí, lamentablemente. Ya, chiquillos, pero igual esta clase es de preguntas, así es que vamos a ver cómo funciona esta clase, si les gusta o no. Ay, qué lindos alumnos. Ya, chiquillos, vamos a partir porque les traje una maratón de preguntas y la idea es que no las respondamos así como a la rápida, sino que analicemos las preguntas, obviamente si tienen dudas, y qué rico que les hayan gustado las clases y que les sirva. Insisto, yo hoy día hice ese ensayo, no lo hice entero, pero vi el ensayo del DEMRE del año pasado y si ustedes estuvieron presentes en las clases, de verdad les va a ir bien, porque toda es materia pasada. Y la clase anterior espero que se suba lo antes posible. Eso tampoco depende de mí, yo tampoco subo las clases, pero la idea es que se suba lo antes posible. Ya, chiquillos, vamos a partir con las preguntas. Pregunta 1. En el año 1516 asciende al trono el rey de España... En el año 1516 asciende al trono de España el rey Carlos I, quien no solo fue monarca de la nación española, sino también del Sacro Imperio Romano Germánico debido a su linaje paterno. Una de las frases más recordadas del rey fue: "En mis dominios nunca se oculta el sol". Hugh Thomas, El Imperio Español de Carlos V. ¿Qué quiere decir esta frase? La frase entre comillas, "en mis dominios nunca se oculta el sol". No se ve bien, ahí sí. Calma, ahí sí. Hace referencia a la gran cantidad de eventos astronómicos que se desarrollaron durante el reinado de Carlos I, como por ejemplo variados eclipses de sol. B señala la gran extensión territorial de los dominios de Carlos I, el cual incluía no solo a reinos europeos, sino también el recién descubierto continente americano. C significa que todos los dominios de Carlos I se encontraban geográficamente muy cerca, por lo cual tenían los mismos usos horarios. D señala que, si bien durante el reinado de Carlos I se conquistaron nuevos territorios, como los imperios Inca y Azteca, estos eran pequeños en comparación a otros imperios. Y E hace referencia a los avances científicos de la época, los cuales iluminaban las actividades de descubrimiento y conquista durante el siglo XVI. Sí, es la B. A ver, ¿ven mi torpedo? Ahí está mi torpedo. Sí, es la B. ¿La encontraron fácil? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta pregunta? Ups. Estaba fácil. Bien, chiquillos. Vamos. Esta clase la ordené como... Obviamente no son 80 preguntas, puse solo 24 preguntas, pero 25 preguntas, pero las ordené de acuerdo a la materia. ¿Se corta un poco la última línea? Bueno, pero en general...
No, pues mi torpedo no se ve, se los tengo que mostrar, ¿ven? Ahí está. Sí, o sea, la gracia es que si ustedes saben bien la materia, van a identificar muy fácilmente los distractores. Y esa es la gracia en el fondo, y la PSU está llena de distractores. Así es que si ustedes saben bien la materia y tienen que estar seguros de lo que saben, va a ser muy fácil para ustedes descartar las respuestas que son distractores. Así es que, ya, pregunta 2. Tras el nacimiento de la Revolución Francesa, se originó una nueva forma de pensamiento, el liberalismo político, el cual buscaba terminar con las monarquías absolutas del antiguo régimen y que éstas se transformaran en repúblicas democráticas. A pesar de las restricciones que existieron en América por parte de la corona española, desde la segunda mitad del siglo XVIII se comenzaron a difundir las ideas liberales del movimiento ilustrado en los círculos de la élite criolla. Esto a través de la internación clandestina de libros, las conversaciones con extranjeros y las tertulias. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, se puede afirmar que 1. La corona española estaba en control de las ideas liberales en América porque ponía en... Perdón, de nuevo. 1. La corona española estaba en contra las ideas liberales en América porque ponía en peligro el dominio que esta monarquía tenía sobre sus colonias. B. 2. Francia impuso la migración de intelectuales hacia las colonias españolas en América para que propagara las ideas liberales defendidas por la Revolución. Y 3. Las restricciones impuestas por España al tránsito de libros extranjeros no fue suficiente, pues las ideas liberales llegaron de igual manera a América. Sí, es la D. La primera afirmación es verdadera. La corona española estaba en contra de estos ideales liberales muy propios de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, porque obviamente ponía en peligro el dominio que España tenía sobre sus colonias y sobre todo el control económico. De hecho, si España tuvo la riqueza que tuvo, fue en gran parte por América, no por su desarrollo industrial como Francia e Inglaterra en la época. 2. Falsa. Francia no impuso la migración de intelectuales hacia las colonias españolas. Eso es falso, es un distractor, pero sí existió. O sea, sí los colonos de América tuvieron contacto con intelectuales de Europa, como lo dice el enunciado. Y la tercera también es verdadera. Las restricciones impuestas por España al tránsito de libros extranjeros no fue suficiente porque las ideas liberales llegaron igual. Claro, no, en el fondo la inserción de las ideas liberales no fue un proceso forzado, fue también como muy propio de su época. O sea, si en Estados Unidos se estaban independizando de Inglaterra, poniendo en énfasis estos valores de la igualdad, la libertad, y lo mismo pasaba en Francia con la Revolución Francesa, era en el fondo algo que estaba pasando en todo como el ámbito occidental. Y era imposible que las colonias americanas tampoco se vieran, o sea, no se vieran influenciadas por estas ideas liberales, como que iban a llegar igual. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta pregunta? Ya, pregunta 3. La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es ojo, acá pasó algo que yo no me di cuenta. Fíjense cuando una pregunta empieza con comillas, porque ahí al tiro saben que es una cita textual. Ya sea una fuente, ya sea una cita bibliográfica, pero por favor fíjense que cuando, como en este caso, la pregunta empieza con comillas, es porque es una cita textual, ya sea una fuente histórica, como es el caso de esta pregunta, o el texto de un libro, así que fíjense. 3. Comillas. La posición de Chile frente a la Confederación Perú... ¿Vieron mi torpedo? No. Después les muestro el torpedo. 3. Comillas. La posición de Chile frente a... se vio mi torpedo. Ya, hagan como si no lo vieron.
Paréntesis, la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos, estos dos estados, aun cuando no sea más que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. Cierre comillas, paréntesis, carta de Diego Portales a Manuel Blanco Encalada, 10 de septiembre de 1836. ¿A qué dos naciones se refiere Diego Portales? A Perú y a Bolivia, porque ya el enunciado les da la clave de que esta cita trata sobre la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana en la década de 1830. Esta no es la Guerra del Pacífico, ¿ya? Esta es una guerra anterior. La Guerra del Pacífico partió en 1879 y, como sale en la fecha, estamos en 1836 y también sale textual, entonces se entiende que Diego Portales se refiere a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, de acuerdo a lo indicado en el enunciado, es correcto señalar que 1. Portales mostraba su preocupación frente a la formación de la Confederación Perú-Boliviana debido a que estas dos naciones juntas serían más poderosas que Chile. 2. La unión entre Perú y Bolivia no sería solamente política, sino que también se vería facilitada por las similitudes culturales existentes entre ambas naciones. Y 3. Portales propone el fin de la Confederación Perú-Boliviana a través de una alianza entre Chile y Perú debido a la unión de ambas naciones en la costa pacífica. La D es correcta. La 1 sí es verdadera, sale casi textual que Chile estaba en una posición de desventaja ya que según Portales, la unión entre Perú y Bolivia siempre sería más que Chile. Recuerden, chiquillos, que estamos en 1836, esto es previo a la Guerra del Pacífico, por lo que geográficamente Perú y Bolivia no eran lo que es hoy. Antofagasta pertenecería a Bolivia, la región de Tarapacá a Perú, entonces tienen que también contextualizar. ¿Recuerdan cuando tuvimos una clase que era como entre geografía e historia? Y vimos cómo cambiaba el mapa de Chile y por ende de Perú y de Bolivia tras la Guerra del Pacífico. Entonces también tienen que entender esto geográficamente y saber que debido a que esto es previo a la Guerra del Pacífico, como 50 años antes, geográficamente Perú era diferente y Bolivia también. Sí sabían, sí sé que me moví. Los torpedos son un arma de doble filo. No hagan torpedo nunca, nunca, nunca en la vida. Ya, chiquillo, ya, la primera es verdadera, la segunda es muy interesante, la segunda afirmación, en la cual se dice que la unión entre Perú y Bolivia no sería solamente política, sino que también cultural. Y lo dice Diego Portales textual, cuando dice que hay una existencia de dos pueblos unidos que tienen una comunidad de origen, lengua, hábitos en común. Entonces también es una unión no solamente política, sino que también cultural, lo cual inevitablemente haría esta unión mucho más fuerte. Así que la 2 también es verdadera y la 3 es falsa. Portales no propone una unión entre Perú y Chile, simplemente está diciendo que Chile no puede seguir frente a esta posición contra Chile y contra Perú y Bolivia unidos contra Chile. ¿Alguna otra duda? O sea, ¿tienen alguna duda respecto a esta pregunta? ¿No? Qué rico. Ya. Pregunta 4. Ahora sí no me voy a mover para que no me vean el torpedo. Chiquillos, nunca hagan torpedos en la vida. Nunca, 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 nunca. Ni en el colegio, ni en la U, jamás. No lo hagan. Ya, 4. La Sociedad de la Igualdad fue una organización creada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos en 1850. Esta agrupación buscaba transformar a Chile en una nación basada en los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Uno de los rasgos que caracterizó a esta organización fue que no estaba compuesta solo por
intelectuales, sino también por miembros de sectores populares como profesionales, artesanos y trabajadores. A pesar de que la sociedad fue disuelta violentamente en 1852, contribuyó al fortalecimiento de la ideología liberal en nuestro país. Entonces, ¿de qué se trata esta pregunta? Básicamente de la sociedad de la igualdad. ¿Leyeron, cómo se llama este libro? Martín Rivas. Ahí en el fondo trata sobre Alberto Blesgana, que es el autor, trata un poco de el Chile en el cual se origina la sociedad de la igualdad. Y Martín Vargas es como un ejemplo, o sea, Martín Rivas. Martín Rivas es como el ejemplo de la persona pobre que creo que su papá era como minero y había perdido toda su riqueza y quedan pobres. Y después como que se va a una familia rica. Y ahí como que muestran mucho las diferencias sociales del Chile de la época. Entonces, leyeron, o sea, una vez que ya hemos leído el enunciado, sabemos de qué se trata la sociedad de la igualdad. Dice, de acuerdo a lo señalado en el enunciado, ¿por qué la sociedad de la igualdad fue disuelta de manera violenta 2 años después de su nacimiento? A. Porque las ideas de igualdad defendidas por esta organización tenían una clara influencia comunista, la cual no era vista con buenos ojos por el gobierno de la época. B. Porque durante el decenio de 1850, el gobierno seguía bajo el control de los conservadores, quienes se oponían a los ideales de libertad e igualdad promovidos por la sociedad. C. Porque los creadores de la Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao y Santiago Arcos, eran apresados constantemente por provocar desórdenes públicos en la ciudad. D. Porque los ideales que defendía la sociedad provenían principalmente de Francia y eso representaba un peligro para la gobernabilidad del Estado chileno. Y E. Porque la Constitución de 1833 prohibía claramente la existencia de organizaciones políticas que estuvieran integradas por miembros de los sectores populares de la sociedad. Ya, ahora, ¿cuál es la alternativa correcta? La B. La B. No sé qué opinan, si la encontraron fácil. En ese sentido, yo creo que de los distractores la única que quizá, o sea, los distractores también están como, no son tan fáciles. Por ejemplo, la A puede dar para que se confundan, igual que la E. Pero insisto, la idea es que ustedes estén seguros de sus conocimientos y sabrán que en la época, en el decenio de 1850, aún estamos bajo la República Conservadora y obviamente por un tema ideológico estaban en contra de las ideas liberales de la Sociedad de la Igualdad. Así es que eso, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esta pregunta? O más que respecto a la pregunta, respecto a la materia de la pregunta. Y así aprovechamos también de repasar materia. Ahora pueden ver el torpeo. Ya. Pregunta 5. Harta lectura. En general, dudo que en la PSU le salgan textos tan largos como este, pero nunca está de más. ¿Saben qué yo encuentro que es útil de los textos al momento en que ustedes se estén preparando, obviamente? Que leer este texto, aunque sea largo y puede que les dé lata, les sirve, porque es información que refrescan o información que recién aprenden y que nunca es tarde aprender información nueva, obviamente respecto a la materia que entra en la prueba. Entonces, claro, quizá en la PSU en sí no tengan que leer un texto tan largo, pero al momento de preparar la prueba, hacer sus ensayos, aunque les dé lata leer, es súper útil que les salgan estas citas, porque así inevitablemente adquieren información nueva o repasan contenido que ya saben. Así es que pongan harto ojo cuando tengan que leer citas largas, ¿ya? Comillas. Los depósitos de salitre se extendían irregularmente a lo largo y ancho de un amplio territorio, dando lugar a lo que podríamos llamar una minería extensiva. Esto tiene extrema importancia porque determinó la formación de numerosos núcleos de población en las pampas salitreras y en los puertos de la costa, así como una extensa red de comunicaciones no solo para facilitar la exportación de salitre, sino también para aprovisionar las oficinas salitreras de insumos y bienes de calidad y a la población minera de bienes de consumo. Es interesante
ahí el texto se los dice. Es interesante anotar al paso que en 1940, y no obstante el gran desarrollo de la minería del cobre en Chuquicamata, la población del Norte Grande ha declinado en términos absolutos, reduciéndose a 249.000 habitantes. Es que la nueva minería en expansión es altamente concentrada geográficamente e intensiva en el uso de capital, mientras que la industria salitrera, en decadencia, era intensiva en el uso de mano de obra y cubría una amplia extensión de terreno. Las consecuencias para el desarrollo regional y nacional serán por ello, entre otras razones, muy diferentes. Entonces, ¿qué dice el texto? Ya se los resumo. El texto habla de que los depósitos de salitre se extendían irregularmente a lo largo del territorio, y esto lo vimos, que en el fondo no es que hubieran como en una pequeña zona geográfica de Chile mucho salitre, sino que este estaba como esparcido en la región de Tarapacá, de Atacama. A eso se refiere con una minería extensiva, que era extensa a lo largo del territorio. ¿Ya? Esto, a diferencia de la explotación de cobre, que es la nueva minería en expansión, que es altamente concentrada geográficamente, como el cobre, que está, por ejemplo, en ciertas zonas muy, muy precisas, como Chuquicamata o como el Teniente. Entonces, ¿qué dice el enunciado? La cita señalada en el enunciado hace referencia a las diferencias entre las exportaciones de salitre y cobre, respectivamente, en el Norte Grande de nuestro país. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El comienzo de la explotación de cobre en la mina de Chuquicamata explica la explosión demográfica que se vivió en el Norte Grande del país a comienzos de la década de 1940. B. Los yacimientos salitreros se destacaron por sus escasas dimensiones, los cuales no eran suficientemente amplios para permitir la producción de los alimentos necesarios. C. La extensión geográfica de los yacimientos determinó la cantidad de población que tendría el Norte Grande, siendo bastante amplia en la época del salitre para luego disminuir. D. La cantidad de población que habitó la zona del Norte Grande dependía exclusivamente del precio internacional que tenían los minerales que se extraían, tanto el salitre como el cobre, y E. Debido a las similitudes en la extracción y manejo de los minerales, el desarrollo económico y social del Norte Grande fue homogéneo, ya fuera en la época del salitre como en la del cobre. ¿Creen que es la E? ¿Creen que es la C? Vamos a ver. La E. Debido a las similitudes en la extracción y manejo de los minerales, el desarrollo económico y social del Norte Grande fue homogéneo, ya sea en la época del salitre como el cobre. Falso, porque el texto lo dice, no son el mismo tipo de extracción el cobre con el salitre. Debido a las diferencias geográficas en la extracción de estos dos minerales, eso también se refleja en las diferentes formas de localizarse geográficamente para extraerlo. Por ende, la E no puede ser. Y como dicen, sí, es la C es la correcta. La extensión geográfica de los yacimientos determinó la cantidad de población que tendría el Norte Grande. ¿Por qué? ¿Por qué fue más amplia en la época del salitre? Porque como dice al principio del texto, los depósitos de salitre se encontraban como diseminados a lo largo del territorio, creando una minería extensiva, por ende se necesitaba gran cantidad de mano de obra para extraer el mineral. Algo contrario pasa con el cobre, que está localizado en lugares más precisos, por lo cual no está como desparramado por el territorio. Por ende, hay menos población que se traslada para explotar el mineral y por ende hay una menor cantidad de población. ¿Se entiende? Pero aún así, es interesante que hagan este tipo de preguntas, que repasen la materia, porque nunca está de más. Uno no sabe qué le van a preguntar en la prueba y no está de más que estudien este tipo de contenidos. ¿Alguna duda respecto a la pregunta? ¿La encontraron fácil, la encontraron difícil o quizás hay algún otro distractor que quieran salirse de la duda en el fondo de por qué no es esa alternativa y sí la sé? ¿No? Sí, era la C. Sí, de hecho las preguntas de comprensión muchas veces son el texto resumido. Eso es como, no sé si decir como la tesis del texto, pero sí es como la idea principal.
en cuanto a lo que dicen en el chat, claro, el caliche quizás esté a poca profundidad, pero también el cobre no siempre es más profundo. Recuerden las minas de tajo, ¿cómo decíamos? De tajo abierto, que no estaban tan profundas y por eso se explotaban como en la superficie de la tierra. Bueno, pero se entiende la pregunta, que eso es lo importante. 6. Estas son un regalo, por lo fácil que son. 6. No, para que no lean tanto. ¿Cuáles de las siguientes medidas se pueden considerar propias del gobierno de José Manuel Balmaceda? 1. Reducir la dependencia nacional sobre los capitales extranjeros mediante la industrialización del país. 2. Mejorar la educación y las condiciones de vida de los sectores populares. Y 3. Apoyar las inversiones de capitales provenientes del exterior para financiar las actividades salitreras. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Estas son como las preguntas que respondíamos al principio de las clases. Sí, era la B. Bueno, se adelantaron, pero era la D. Está re fácil. O sea, la 1 es verdadera, reducir la dependencia nacional sobre los capitales extranjeros. Y al tiro saben que si la 1 es verdadera, la 3 es falsa porque indican lo opuesto. Todo lo contrario. Si se quiere reducir la dependencia nacional del país, obviamente no se van a apoyar las inversiones de los capitales provenientes del extranjero. Así es que si la 1 es verdadera, la 3 tiene que ser falsa, porque son ideas distintas, son ideas opuestas. Y la 2 también es verdadera, mejorar la educación y las condiciones de vida de los sectores populares. Y ahí, no, el ICI, no ISIS, el ICI, el Industrialización por Sustitución de Importaciones, es más que nada los gobiernos radicales, fines de la década del 30, comienzos de la década del 40. Esto es a fines del siglo XIX. Así es que no. Pero en el fondo hay como un poco esa idea. Como dejar de que el país dependa de vender materia prima, empezar una incipiente industrialización. Recuerden que a fines del siglo XIX, en países como Inglaterra, sobre todo Inglaterra, la industrialización ya estaba bien desarrollada por la revolución industrial. Entonces ya está la idea. O sea, no es que Balmaceda quisiera industrializar el país y transformarlo en una potencia como Inglaterra o potencias europeas, pero ya estaba la idea de que Chile dependía mucho de la venta de materias primas al exterior. Entonces, en el fondo, tienes que preguntarte cuál es la otra opción. ¿Cómo Chile va a obtener las cosas que necesita si algo está fallando, algo no está bien? ¿Y qué es lo que no está bien? Que Chile solamente dependa de vender materia prima al extranjero y comprar materia manufacturada desde el extranjero hacia el interior. Entonces, en el fondo da para pensar cuál es la alternativa, la industrialización. Pero obviamente la idea de Balmaceda estaba muy adelantada a su tiempo, muchísimo, estos fines del 19, chiquillos, recuerden, y la industrialización como tal se va a transformar en una meta del Estado ya a partir de los gobiernos radicales. Y recuerden que en el fondo, por eso el gobierno de Balmaceda terminó como terminó, con una guerra civil, porque no existía un consenso entre lo que él quería y lo que el Parlamento apoyaba o no. Entonces, no es que quisiera industrializar el país como la concepción de industria que tenemos hoy en día, pero sí como una incipiente industrialización, idea que después se iba a transformar como en una bandera de Estado ya en los gobiernos radicales, y es ahí cuando se instaura el sistema ICI, industrialización de sustitución de importaciones, no solo en Chile, sino que en muchos otros países de Latinoamérica. De lo que dicen en el chat, sí, Balmaceda sí quería nacionalizar el salitre, o en el fondo reducir la intervención extranjera en su explotación. Y si se recuerdan de esa clase, esa también fue un punto de conflicto entre Balmaceda y el Parlamento de la época, porque el Parlamento defendía sus propios intereses y por ende defendía a los inversionistas extranjeros del salitre. Entonces ahí también hubo un problema, un conflicto de intereses, como le diríamos hoy en día, en el cual los parlamentarios no veían por el bien del país, sino que veían por sus propios intereses, y a ellos les convenía en el fondo
que los británicos, por sobre todo, vinieran a explotar el salitre a Chile. Sí, y en el chat me preguntaron algo y se respondieron a sí mismos. La diferencia entre chilenización y nacionalización se ve sobre todo en nuestro país en el caso del cobre en la década de los 60 y 70. No existe, que yo sepa, no existe otro caso de chilenización y nacionalización en nuestro país. Y ese es como el caso emblema. Y durante el gobierno de Frei Montalva, en la segunda mitad de los 60, se chileniza el cobre, lo cual quiere decir que el Estado adquiere un porcentaje de las explotaciones de cobre, no el 100%. Eso sucede después con la nacionalización del cobre, que es bajo el gobierno de Allende. Pero eso pasó solo con el cobre y con el salitre no pasó. Recuerden que ya después viene la crisis del 29, que en Chile se empezó a sentir por ahí por el 31, 32, 33, y ya después el cobre, el salitre perdió gran parte del valor que tenía. Claro, Frei chileniza Frei Montalva, no hay nada de poner Frei Ruiz Tagle. Frei Montalva chileniza el cobre, es decir, que el Estado se apodera de un porcentaje de la explotación del mineral, y ya después en la época de Allende se nacionaliza, es decir, que la totalidad del cobre pasa a estar la explotación de cobre pasa a estar en manos del Estado a través de Codelco. A ver, ¿qué ideas tenía el Estado en contra de Balmaceda que desató la guerra? Esa fue una guerra civil. Recuerden que si se puede pensar como el Estado, Balmaceda estaba a cargo del Estado porque era su gobierno. Pero la guerra civil del 89, fue del 89, ¿cierto? Sí. Sí. Fue entre un sector de la población que apoyaba a Balmaceda, y Balmaceda en el fondo era como un adelantado a su tiempo. Como sale en la pregunta, él tenía ideas bastante adelantadas. Y recuerden que en esa época quienes gobernaban el país, hasta antes de Balmaceda, era más bien una oligarquía. Es decir, que gobernaba gente que formaba parte de la élite de la sociedad, y que en el fondo no estaban tan comprometidos con hacer que el pueblo mejorara sus condiciones de vida. Y es acá cuando Balmaceda tiene una idea totalmente completa de lo que es un gobierno, y él busca, como sale en la pregunta, reducir la dependencia de Chile frente a los capitales extranjeros y por sobre todo mejorar la calidad de vida. 1891, muchísimas gracias. Y como sale en la alternativa, él buscaba mejorar la educación, mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Recuerden, contextualícense también socialmente. Esta época es de plena cuestión social. Fines del siglo XIX empieza a emerger este gran conflicto como lo es la cuestión social, en el cual muchísima gente deja el campo, llega a las ciudades sobre todo Santiago, Valparaíso, Concepción, ciudades que no están listas para recibir a tanta cantidad de gente, y por eso comienza a verse una denigración en su calidad de vida. Gente que no tenía casa, gente que vivía en condiciones insalubres. Entonces, en el fondo, lo que buscaba Balmaceda era hacerse cargo de esta situación. Y es ahí cuando, en el fondo, se enfrenta contra la oposición del Parlamento. Recuerden que seguimos en la República Parlamentaria, es decir, que el Parlamento tiene un poder de decisión incluso mayor que el presidente. Y es ahí cuando el Parlamento comienza a tener problemas directamente con la figura de Balmaceda. Aparte, también otra idea en conflicto es que Balmaceda tenía un carácter muy fuerte y podía llegar a ser muy autoritario también, ¿ya? En plena república parlamentaria, no presidencialista como lo es hoy, o como lo fue después. Entonces, eso también despertó la oposición por parte de un gran sector de la población, sobre todo de la oligarquía, y es ahí cuando se desata esta guerra civil. Claro, y como dicen en el chat, recordando esa materia, o sea, recordando esa clase, la gota que rebalsó el vaso fue las leyes periódicas, que eran una ley de presupuesto y que la ley se atrasó, y ahí ya no salió en la fecha que debería haber salido, y ahí ya se desata el conflicto.
Balmaceda fue el último de los liberales. No, Balmaceda fue el último de los presidentes de la República Parlamentaria. Ay, chiquillos, me están confundiendo. Es República Conservadora, República Liberal, República Parlamentaria, República Presidencialista. Sí. ¡Ay! ¡Me confunden! Francamente me confundieron. Porque es República Conservadora, República Liberal, po. Ya, me confirman que me equivoqué. Eso sí, ya, me confundí. Sí, del 91, que es luego de la Guerra Civil, hasta el 25 con Alessandri, es República Parlamentaria. Gracias. Sí, Balmaceda es el último de los liberales. Lo estaba confundiendo con Alessandri, que era el último de los parlamentarios. Ahí sí. Tienen que estudiar. Hay veces que uno se puede confundir con los años y los decenios. Gracias, chiquillo. ¿Todo bien? Sí, ya, vamos que se puede. ¿Ven? Están muy bien para la PSU. Están bien, incluso mejor que yo. Así que se van a sacar todo 850. 7. Sobre la formación del Frente Popular, es correcto afirmar que 1. Se formó inspirado en la estrategia de frentes populares en países como España y Francia, el cual llevó al poder a coaliciones de centro-izquierda. 2. Acogió a partidos nacidos tras la irrupción de la cuestión social, como las agrupaciones socialistas y comunistas. Y 3. También tuvo el apoyo de sindicatos obreros y federaciones de estudiantes. ¿Cuál creen que es la correcta? Está fácil. Innegablemente fácil. Sí, estaba muy fácil. Era la E. ¿Cuándo se formó el Frente Popular? Fines de la década del 30. Fueron los radicales quienes en el fondo dijeron unámonos con otros partidos políticos, tal como pasó, como lo hizo la Alternativa en España y Francia, donde triunfaron coaliciones de centro-izquierda y llegaron al control del Estado. Entonces, acá en Chile pasó lo mismo. Fueron los radicales primero los que tuvieron esta magnífica idea. Luego se le unen los socialistas y los comunistas y se forma el Frente Popular, que también tuvo el apoyo de sindicatos obreros, federaciones de estudiantes. El único presidente que salió electo bajo este formato de Frente Popular fue, Pedro Aguirre Cerda. El año 38, él fue el presidente del Frente Popular, ya que este después se disuelve y los dos presidentes que vienen, antes de González Videla. Es que son tantos nombres que se me confunden. El presidente que estaba antes de González Videla. A ver. Juan Antonio Ríos, gracias. Juan Antonio Ríos y Videla eran radicales. Y los radicales, como ven, era solo un partido de los muchos de los tres que formaban el Frente Popular. Entonces, el presidente del Frente Popular es Pedro Aguirre Cerda. Luego el Frente Popular se disuelve, pero el triunfo de Juan Antonio Ríos y Videla, ellos pertenecen sobre todo al Partido Radical. Y ahí crean la Corfo, educar, ¿cómo era el lema de Pedro Aguirre Cerda? Educar, gobernar es educar, después gobernar es producir, con Juan Antonio Ríos, después llega la ley maldita de González Videla, que él es muy chistoso, o sea, siempre se recuerda porque él triunfó las elecciones con el apoyo del Partido Comunista, pero luego, y él tenía al momento de la campaña de gobierno, él era muy de izquierda, o sea, ese era su discurso. Pero una vez que triunfa las presidenciales y comienza a ejercer su labor como presidente, inevitablemente se ve influenciado por el contexto de Guerra Fría que está pasando en el mundo y al final termina inclinado más hacia las tendencias derechistas y termina por impartir la ley maldita, que era en el fondo la ley de prohibición, como prohibición constitucional contra el Partido Comunista.
¿Alguna duda respecto a esta materia? Como a la materia en general, más allá de la pregunta. Dudas. La Guerra Fría. La Guerra Fría no es que haya empezado en un año específico. La Guerra Fría es un proceso que nace luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se podría establecer que, claro, comienzan a hacer en el año 45 cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias que logran vencer a Alemania y que se imponen en la hegemonía mundial son, por un lado, Estados Unidos, capitalista, liberal, y por el otro, la Unión Soviética, socialista, y ideológicamente tenían como una manera distinta de ver el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos ideologías terminan enfrentándose, pero no de manera explícita, sino que a través de una guerra más bien de amenazas, de sustos, como te voy a atacar, pero no los atacaban como lo fue la Guerra Fría. Por eso se llama Guerra Fría, porque nunca se estableció como una guerra como tal, sino que Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon en distintos ámbitos por transformarse en la gran potencia del mundo, desde el año 45 hasta el principio de la década del 90, cuando finalmente el comunismo cae. Y no se enfrentan directamente estas dos potencias, pero sí participan en conflictos bélicos en otros países, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y otros tipos de conflictos, como la Revolución Cubana, etc. Claro, la Unión Soviética, el fin de la Unión Soviética en el año 90-91 marca también el fin de la Guerra Fría, porque en el fondo, chiquillos, va muy rápido con las dudas, porque, ¿qué hice? Porque en el fondo, como que Estados Unidos ganó, ya su enemigo cayó derrotado frente al capitalismo, y se acaba la Guerra Fría porque ya no está el conflicto entre estas dos potencias como lo eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y claro, en la Guerra Fría se crea el muro de Berlín en las primeras décadas del año 60, porque en el fondo Berlín fue repartida literalmente entre los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Así se divide en Alemania Oriental y Occidental, Berlín Oriental y Occidental. Y Alemania también. Bueno, la cosa es que se reparte Alemania entre los aliados, que era Estados Unidos y sus aliados, Francia, Inglaterra, igual que hoy día. Se reparten una parte de Alemania y la otra queda bajo los socialistas, la Unión Soviética, ya que estas dos potencias fueron las que lograron derribar al nazismo. Y por eso es que se construye literalmente un muro que divida a Berlín Oriental de Berlín Occidental. Oriental a cargo de la Unión Soviética y occidental a cargo de el mundo occidental, la influencia de Estados Unidos, Inglaterra, etc. A ver. Claro, la Guerra Fría termina con el fin de la Unión Soviética. Y también, como su nombre lo dice, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ahí hay todo un tema respecto a las ideologías. Porque también el hecho de poner como las diferencias entre socialismo y comunismo son diferencias teóricas, más que nada, más que en la práctica. Como que diferencias teóricas me refiero como a lo que sale escrito en un libro, no lo que se pone en práctica al momento de estar al poder de un gobierno. Pero claro, eran de tendencia socialista, marxista, leninista. Suena.
Obviamente el fin de construir el muro era dividir o marcar un hito que dividiera Alemania o Berlín de Oriente de Occidente, que estaba controlado por estas dos potencias distintas. Sí, ya. Eso respecto a Guerra Fría es que obviamente si si algunos chiquillos no tienen claro estas cosas, hay que verlas al tiro. Y la ley maldita fue una ley en la cual se prohibió el Partido Comunista. Se prohibió y políticamente, no, como decían en el chat, no podían ingresar a puestos políticos, también fueron muchas veces perseguidos, etcétera. Y eso es lo irónico, que en el fondo González Videla llegó al poder con el apoyo de los comunistas, pero después, influenciado por la Guerra Fría, crea esta llamada ley maldita. Ya, chiquillos, avanzando. La ley maldita es de González Videla, que es el último de los presidentes radicales. Ya, avancemos, chiquillos. No vamos a avanzar, vamos a hacer un break. 3 minutitos. Son a las 5 para las 8 nos vemos, ya, chiquillos, porque tengo que hacer el break. Así es que en 3 minutitos más nos vemos. La promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad. Hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan. Es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Ya, chiquillos, volvimos. Era un recreo cortito. Es que, como vieron, tenía que hacer el recreo. ¿Qué quieren estudiar? Nadie quiere estudiar historia. Nadie quiere estudiar historia. El binominal, yo no tengo la certeza de que entre en la prueba.
Según yo, ustedes deberían saberlo porque fue el último sistema que se usó al momento de una elección parlamentaria. Entonces, desde ese punto de vista, sí deberían como más o menos cachar de qué se trata. Pero así como no les puedo afirmar que va a entrar una pregunta del binominal. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta de Almaceda? ¿Cuál era? La D, 1 y 2. Ya, chiquillos, ¿seguimos? ¿De verdad nadie quiere estudiar historia? Ocho. ¿Cuáles de las siguientes medidas son propias del proyecto denominado Revolución? Ay, sí, hay gente que sí quiere. Es una carrera súper linda. 8. ¿Cuáles de las siguientes medidas son propias del proyecto denominado Revolución en Libertad? Pregunta. ¿De quién era el proyecto llamado Revolución en Libertad? ¿De quién era? Bien, de Frei Montalva. Entonces al tiro tienen que contextualizarse políticamente, socialmente en la década de los 60. Entonces, ¿cuáles de las siguientes medidas son propias del proyecto denominado Revolución en Libertad? 1. Potenciar el proceso de reforma agraria destinada a mejorar y aumentar la producción agrícola del país y a repartir de manera más justa sus ganancias. 2. Realizar la llamada promoción popular que buscaba que los sectores populares, a través de sus propias organizaciones, fueran capaces de alcanzar la responsabilidad necesaria para solucionar sus problemas. Y 3. Lograr la chilenización del cobre a través del aumento de la participación estatal en su explotación gracias a la adquisición de acciones por parte del Estado de las grandes empresas extranjeras. Sí, la E, son todas verdaderas. Potenciar el proceso de reforma agraria, sí. El proceso de reforma agraria nace con Alessandri debido a las presiones de Estados Unidos con su programa Alianza por el Progreso, pero como ustedes recordarán, Alessandri era un independiente de tendencias más bien de derecha y hace esta reforma agraria de manera más bien nominal, no real, por eso se le llama la reforma del macetero, porque no produjo gran cambio. Quien comienza con el gran proceso de reforma agraria es Frei. Y ya con Allende la cuestión se radicaliza mucho más. Pero es Frei quien decide potenciar el proceso de reforma agraria que nació con Alessandri. 2. Realiza la llamada promoción popular, también es verdadera. Frei buscaba que los sectores populares se fortalecieran como los grupos intermedios. Los clubes deportivos, los centros de madre, centros de vecinos, etc. Y por último, lograr la chilenización del cobre, como lo hemos visto, en la cual el Estado se comienza a ser partícipe en un porcentaje de la explotación del mineral. ¿Fácil? Fácil. Siguiente. Voy a correr para que vean las alternativas, pero no tanto como para que vean mi torpeo. Preguntan, si Pinochet devolvió alguno de los terrenos expropiados anteriormente, se dice que sí. No sé el porcentaje, pero se dice que sí. Pregunta. 9. Producto de la crisis del petróleo que se originó en la década de 1970, Estados Unidos vio como solución a este problema la aplicación del sistema económico neoliberal. A diferencia de lo señalado por políticas anteriores, como lo era principalmente el estado de bienestar, la economía se liberalizó y se buscó disminuir la intervención estatal, varias empresas se privatizaron y el mercado laboral se flexibilizó. Algo similar ocurrió en nuestro país tras el golpe de Estado de 1973. A partir de la década de 1980, el mandato de Augusto Pinochet comenzó una serie de reformas económicas, las cuales eran dirigidas bajo los denominados Chicago Boys, buscaban liberalizar la economía nacional. De acuerdo a lo indicado en el enunciado, señala cuál de las siguientes afirmaciones representa una crítica negativa
a la adopción del liberalismo económico estadounidense, en Chile obviamente. 1. A diferencia de lo señalado por el estado de bienestar, el sistema neoliberal limita la intervención del Estado en materias esenciales como lo son la educación y la salud. 2. Debido al sistema neoliberal, pueden aflorar aspectos negativos que el mercado por sí solo no puede controlar, como la falta de un desarrollo sustentable con el medio ambiente. Y 3. El permitir que la economía se autorregule a través del libre mercado refleja la intención del neoliberalismo de eliminar por completo las exportaciones a países extranjeros. No peleen, chiquillos. Si al final todos vamos a saber la alternativa correcta. Tarde o temprano todos la sabrán. Chiquillos, no peleen. Ya, la alternativa correcta, como dicen en el chat, sin pelear, es la D. Las alternativas 1 y 2 son verdaderas. La 3 es falsa porque no se busca eliminar las exportaciones a países extranjeros. Eso es todo lo contrario. De hecho, en Chile se han potencializado las exportaciones de materias primas a otros países. Y por ende, la alternativa correcta es la 1 y 2. Disminuye efectivamente la intervención del Estado en materias esenciales como lo son la salud y la educación, problema que está muy en boga el día de hoy. Y debido al sistema neoliberal pueden aflorar muchos problemas que no pueden ser solucionados por el mercado por sí solo, como por ejemplo la falta de un desarrollo sustentable o las diferencias en las inequidades sociales, como esta idea de que la torta es muy grande pero se reparte de manera desigual, etc. ¿Qué quiere decir la 2? Debido al sistema neoliberal pueden aflorar aspectos negativos que el mercado por sí solo no puede controlar. Como por ejemplo, ahí sale un ejemplo. La idea del desarrollo sustentable es que el capitalismo potencia, ya sea en países desarrollados, la industria, en países como Chile, que se potencia la exportación de materias primas. Pero esto trae una serie de problemas que son como consecuencia del capitalismo, pero que no pueden ser solucionados por el libre mercado. Como por ejemplo, el capitalismo defiende que un país que tiene riquezas mineras las exporte. Nosotros tenemos mucho cobre. Pero ¿qué pasa? Nosotros exportamos cobre al extranjero y económicamente vamos relativamente bien. Pero hay una serie de como consecuencias, como utilizando un término que no sé si esté bien, son como externalidades negativas. Bueno, problemas como consecuencias negativas que nacen debido a esta exportación de materias primas, como por ejemplo que en el norte haya sequía. ¿Por qué? Porque las minas ocupan todo el agua. Es un problema que se origina debido a esta explotación de materia prima, pero que el mercado por sí solo, es decir, como la economía en su libre mercado, no puede solucionar. Ya, ¿les quedó claro? O sea, me desconcentré, perdón. Pero en el fondo esa es la idea con la alternativa 2, que la explotación de ciertas riquezas naturales o la industrialización produce ciertos desequilibrios que el mercado por sí solo no puede solucionar. ¿Todo bien con esta materia, chiquillos? Con la idea de neoliberalismo, capitalismo. O sea, lo de la sequía era un ejemplo. Era un ejemplo de cómo la explotación de una materia prima trae también otra serie de consecuencias o como secuelas negativas, como por ejemplo la sequía. Eso es lo que se refiere a la alternativa 2, que una actividad económica puede traer muchos beneficios, por ejemplo, exportar materias primas,
pero también trae una serie de consecuencias negativas, como por ejemplo la idea de un desarrollo sustentable. Diferencias entre capitalismo y neoliberalismo. Ya. El capitalismo, esto no es mi fuerte, chiquillas, es que si me manda un carril me corrigen. El capitalismo es un modelo económico que hace referencia a, en el fondo, todas estas ideas que hemos visto, como por ejemplo que el Estado comience a intervenir menos en la economía, que el mercado se regule solo de acuerdo a la oferta y la demanda, etc. Pero la concepción de neoliberalismo nace precisamente en la década del 70 en Estados Unidos. ¿Qué pasó en la década del 70? Hubo una crisis del petróleo en los países como árabes. Hubo una crisis del petróleo y el petróleo, estos países árabes lo comenzaron a vender a un precio mucho más caro del cual realmente tenía. ¿Qué pasó? En Estados Unidos, que depende mucho del petróleo, nació una crisis económica muy fuerte que en Chile también afectó, en Chile comenzó a afectar a principios de los 80 también. Entonces, ¿qué pasa? Como dice el enunciado de la pregunta, acá está la respuesta. Como dice el enunciado de la pregunta, económicamente hablando, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a direccionar su economía hacia el estado de bienestar. Es decir, que el Estado debía hacerse cargo de elementos que son como inherentes a las personas y que se necesitan sí o sí, como la educación, la salud, etc. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, según Estados Unidos, ese era como el modelo económico ideal. ¿Qué pasa? Este modelo del estado de bienestar, es decir, un estado muy presente en la economía, muy a cargo de los servicios básicos como la salud y la educación, entra en crisis debido a este problema con el petróleo en la década de los 70. Entonces, como respuesta a esta gran crisis económica, es que economistas como Milton Friedman potencian y en el fondo terminan imponiendo la idea del neoliberalismo, que es como un retorno a el capitalismo como tal. Una menor intervención del Estado, que en el fondo el mercado se comienza a regular por sí solo, etc. Esa es la idea del concepto de neoliberalismo, que comienza a retomarse las ideas liberales que son muy propias del siglo XVIII, siglo XIX, cuando nace la Revolución Industrial, sobre todo Adam Smith, se dejan un poco de lado tras las grandes guerras mundiales, cuando nace este estado de bienestar en Estados Unidos y en Europa también, pero luego de esta gran crisis del petróleo en los 70, Estados Unidos ve la solución todo lo contrario, en vez de estatizar, privatizar. ¿Qué pasa? Hay un retorno ideológico a las concepciones del capitalismo más clásico. En el fondo el capitalismo hace referencia a un liberalismo económico, pero esto comienza a retornarse, como a retomarse nuevamente y por eso se denomina como neoliberalismo. No, el neoliberalismo no hace referencia a un sistema de gobierno. No. ¿Se entendió? En el fondo, el neoliberalismo y el capitalismo, como ideológicamente son lo mismo, pero el capitalismo es como una concepción más clásica y el neoliberalismo cuando comienza a impartirse nuevamente luego en la década de los 70 y 80. Y se dice que Adam Smith es el padre del capitalismo porque él escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, no sé si en el siglo XVIII o en el siglo XIX, y en el cual él tiene unos conceptos muy, como que en el fondo defiende el liberalismo en la economía. ¿Qué hace referencia al liberalismo en la economía? En que el Estado pase a ser un actor secundario en la economía y que en el fondo los mercados se controlen por sí solos. De esto hay un concepto que se llama como la mano invisible, como que en el fondo lo inició Adam Smith. ¿A qué se refiere la mano invisible? Que el mercado en el fondo se puede manejar por sí solo, gracias a la oferta y la demanda de ciertos productos y que el Estado simplemente no debería meterse. Pero en el fondo capitalismo y neoliberalismo hacen referencia ideológicamente a lo mismo. Y viceversa. Claro, como que Adam Smith es el padre y Milton Friedman es el hijo.
ideológicamente son casi lo mismo. Y un modelo económico mixto es como una mezcla entre los dos, entre ideas más bien socialistas que buscan una alta intervención estatal en la economía y las ideas liberales que buscan que el Estado no se meta. Por ejemplo, hoy en día yo siento que Chile sí es un modelo mixto, en el sentido de que, por ejemplo, hay salud pública, hay educación pública, independiente de la calidad y todo eso, que eso es harina, otro costal, existe. Pero también hay opciones privadas en salud, en educación, etcétera. Ese es un ejemplo de modelo mixto, de que el Estado no solamente está como sin meterse, sino que el Estado también forma parte de la economía, pero no de un modo absoluto. ¿Se entiende? Como que en el fondo está, pero no en un 100% ni tampoco en un 0%. Es como Chiquillo, eso de Keynes, ahí sí que, de verdad, siendo franca, no les quiero mentir. Eso de Keynes, yo nunca lo aprendí. Pueden buscarlo en Wikipedia, pero en el fondo eso es lo que tienen como que tener claro. En el caso de Chile, claro, a grandes rasgos se podía hablar que es un país, de esto dicen que es como uno de los países más neoliberales del mundo, pero también hay una presencia estatal. El problema es que hay una presencia estatal, pero es muy poca, es como mínima. Y me preguntan, el modelo que apareció luego de la crisis del 29 y también luego de, sobre todo como crisis del 29, guerras mundiales, es el estado de bienestar. Esa es la reacción. Crisis del 29, guerras mundiales, estado de bienestar, en el cual hay una fuerte presencia estatal, tanto en Estados Unidos con Roosevelt, como dicen en el chat, como también en Europa. El problema es que esto perdura de ese modo hasta la década de los 70 con esta crisis del petróleo, en el cual la respuesta a esta gran crisis económica fue volver a la idea del capitalismo o del liberalismo económico y comienza a denominarse neoliberalismo. Espero haberles respondido de la mejor manera posible porque, como yo les dije al principio, esta materia me complica un poco. Sí, es que en el fondo, si comienzan a recordar materia de clases pasadas, lo que hicieron los gobiernos de la Concertación fue mantener el modelo neoliberal que se impuso durante la dictadura, pero comenzando lentamente a retomar ciertos problemas propios de este mercado sin control. Recuerden eso de saldar la deuda social, que en Chile, a pesar de que el modelo neoliberal de manera macroeconómica era muy exitoso, también existía un gran problema como una gran cantidad de pobreza, etc. Y es ahí en los gobiernos de la Concertación, sobre todo diría yo, Elwin, pero sobre todo ya como con Bachelet, que empieza a haber una intervención estatal mucho mayor en temas como educación, salud. O sea, si se refleja eso o no, ese es harina de otro costal, pero la idea es que la Concertación mantuvo el modelo económico neoliberal, pero también a grandes rasgos lo mantuvo, pero también trató de saldar esta deuda social, de disminuir las brechas de pobreza. Pero, si bien disminuyó la cantidad de pobreza, la desigualdad social se ha mantenido e incluso exacerbado. Esto quiere decir que la gente con mucha plata tiene muchísima plata y el resto de la gente tiene muy poca. Es como que la torta está mal repartida. Sí, yo también creo que con esta pregunta ya se solucionaron todas las dudas para que avancemos. Espero haberles respondido bien. En serio, espero haberles respondido bien porque no es mi fuerte. Así es que de antemano, si me equivoqué en algo, perdón. 10. Anteriormente, ahora pasamos a materia de mundo en perspectiva histórica. Chiquillo, yo les tenía 24 preguntas y recién vamos en la 10. Esto es muy triste. Voy a hacer todo lo posible para que no sé, de verdad no depende si hacen otra clase de repaso o no, pero voy a intentarlo. Porque vamos recién en la 10. Pero en el fondo esa es la idea,
que no respondamos así a la rápida, con el tiempo, no. La idea es que conversemos las preguntas, que al momento en que tengan una duda, solucionarla al tiro, etcétera. Así que por eso nos hemos demorado, el fondo, porque si hay materia que alguien no entienda, se tiene que ver, se tiene que explicar. No quiero que nadie quede con dudas, ¿ya? Así que si nos demoramos mucho en una pregunta, es mucho mejor que nos demoremos a que gente quede con dudas y con materia que no entiendan. Así que da lo mismo si nos demoramos. Ya, mundo en perspectiva histórica. 10. Ojo, paréntesis. No, comillas, comillas. Anteriormente nunca se había producido una guerra mundial. En el siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña se habían enfrentado en diversas ocasiones en la India, en Europa, en América del Norte y en los diversos océanos del mundo. Sin embargo, entre 1815 y 1914, ninguna gran potencia se enfrentó a otra más allá de su región de influencia inmediata, aunque es verdad que eran frecuentes las expediciones agresivas de las potencias imperialistas o de aquellos países que aspiraban a hacerlo contra enemigos más débiles de ultramar. Pues bien, todo eso cambió en 1914. En la Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados europeos excepto España, los Países Bajos y los 3 países escandinavos y Suiza. Además, diversos países de ultramar enviaron tropas en muchos casos por primera vez a luchar fuera de su región. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. ¿De qué se trata la pregunta? De Primera Guerra Mundial y cómo el autor dice que hasta antes de 1914 nunca hubo una guerra mundial. Recuerdan que anteriormente vimos que me preguntaban por qué los imperialismos entran en la materia que tienen que saber. Porque, como sale en la pregunta, en la época de los imperialismos hubo muchos conflictos. Sale en la pregunta. Francia e Inglaterra se enfrentaron bélicamente en distintas partes del mundo, pero nunca antes hubo una guerra mundial. ¿Ya? Eso nace en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Entonces sí, dice, de acuerdo a la cita, es correcto señalar que ya. De acuerdo a la cita, es correcto señalar que 1. Se puede hablar de una guerra mundial cuando un variado número de naciones provenientes de diferentes localidades geográficas se enfrentan entre sí. 2. Los conflictos bélicos de las dominaciones coloniales en las cuales se enfrentaba la potencia imperialista contra el pueblo que buscaba someter no son ejemplos de guerras mundiales. Y 3. Las guerras emprendidas entre Francia y Gran Bretaña durante el siglo XVIII sí se pueden considerar como guerras mundiales porque ocurrieron en zonas lejanas a Europa. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, como dicen en el chat, la respuesta correcta es la C, 1 y 2. Los países escandinavos se refieren a países que están en la zona de Escandinavia, como Rusia. Recuerden que en esa época el mapa de Europa era muy distinto a como es hoy día. Entonces no sabría decirles cuáles eran precisamente los 3 países escandinavos, pero sé que están en la zona de Escandinavia, como en Rusia Occidental. Y porfa, paren de pelear. No peleen por el chat, si igual vamos a saber la alternativa correcta tarde o temprano. Ya, la alternativa correcta es la C. La 1 sí es verdadera. Se puede hablar de guerra mundial cuando un variado número de naciones provenientes de diferentes localidades geográficas se enfrentan entre sí, como lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y la segunda también es verdadera. Los conflictos bélicos propios de la época colonial no son ejemplos de guerras mundiales, a pesar de que estaban dispersos en distintas partes del mundo. No se puede considerar como una guerra mundial. No peleen, porque si pelean avanzamos más lento. Y eso, la pregunta, o sea, la alternativa correcta es la C. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta pregunta? Sí, estoy siguiendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, sigamos. No se estresen, no se estresen. Por genocidio entendemos la destrucción de una nación o un grupo étnico. Hablando en términos generales, el genocidio no significa en rigor la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se la lleva a cabo a través del asesinato masivo de todos los miembros de un país.
debiera más bien comprenderse el genocidio como un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de los grupos de ciudadanos con el propósito de aniquilar a los grupos mismos. Raphael Lemkin, El dominio del eje en la Europa ocupada. En el enunciado se presenta la definición del concepto de genocidio, es decir, ¿qué leímos en el texto? Que según Raphael Lemkin, el genocidio es la destrucción de una nación o un grupo étnico, que no es simplemente el asesinato de las personas que viven en un país, sino que según Lemkin, el genocidio debiera comprenderse como un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de las personas de cierto grupo de ciudadanos. Entonces, en el enunciado se presenta la definición del concepto de genocidio, según Lemkin, de uno de los teóricos más importantes sobre el tema, aplicando lo señalado en el enunciado, cuál de los siguientes casos históricos pueden ser considerados como un genocidio. 1. La Gran Hambruna que asoló Ucrania entre 1932 y 1933, la cual es atribuida a la acción de Stalin contra esta nación. 2. Los campos de concentración contra las personas de origen judío creados por el régimen nazi. Y 3. El ataque japonés a la base aérea estadounidense de Pearl Harbor, el cual propició la entrada de Estados Unidos a la guerra. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿Todas? 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 ¿De verdad creen que todas? Lean bien, le están preguntando cuáles de estos casos sí se puede considerar como un genocidio de acuerdo a la definición que nos entrega el enunciado. Chiquillos, la correcta es la D. La 1 puede que no sepan, puede que no sea materia pasada, pero sí hubo una hambruna en Ucrania el año 32 y 33, la cual es atribuida a Stalin. Pero aunque no sepan de esta hambruna, sí pueden entender por el enunciado que sí es un acto genocida, básicamente porque es una hambruna ideada por Stalin contra esta nación. Entonces tiene mucho que ver con el concepto de genocidio que nos entregó la alternativa, perdón, el enunciado. Los campos de concentración contra las personas de origen judío creadas por el régimen nazi es obviamente considerada como un genocidio. Y la 3 es falsa porque el ataque japonés a la base aérea de Pearl Harbor en Hawái no es un ataque genocida. Japón no quería destruir a Estados Unidos atacando una base aérea en Hawái. Fue un ataque, pero no fue una acción genocida. Japón no tenía la intención de destruir a Estados Unidos, tenía la intención de ganarle una serie de territorios que Estados Unidos estaba conquistando en el Pacífico, pero no quería destruir a Estados Unidos. En el fondo, la pregunta no es difícil. Da lo mismo si no sabían lo de la hambruna de Ucrania, pero se entiende de acuerdo a lo que señala el contexto de la pregunta. Y la 2 es obviamente verdadera, entonces la correcta es la 3. Es que la bomba atómica acá no la están... La bomba atómica es la reacción de Estados Unidos contra Japón una vez terminada o ya en sus fines de la Segunda Guerra Mundial. Acá lo que te están preguntando es si la acción de Japón contra Estados Unidos atacando una base militar en Hawái se puede considerar como genocidio. Y obviamente no, porque fue un ataque concreto que obviamente alteró mucho a Estados Unidos y hizo que se metiera en la Segunda Guerra Mundial. Pero el ataque en sí no fue una intención genocida. Tienen que leer bien, como dicen en el chat. Claro, uno tiende a pensar Japón bomba atómica, pero acá te están preguntando sobre el ataque a Pearl Harbor, que fue un ataque por parte de Japón a Estados Unidos, y lo importante de Pearl Harbor es que motivó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra, y que en el fondo fue una entrada decisiva porque Estados Unidos fue uno de los grandes vencedores. Y si la bomba atómica se pudiera considerar como un acto genocida, yo creo que no.
Yo creo que no, sigue siendo un ataque, como dice en la cita del enunciado, genocidio no es solamente matar gente, sino que es una idea, es una serie de un plan coordinado para, en el fondo, destruir las bases esenciales de la vida de un grupo de personas, que va más allá de simplemente matarlas. Pero en el fondo da para discutir. Lean bien. Sí, pero tienen que leer bien. No, voy a decir de nuevo. Lean bien, chiquillos. Porque muchas veces una mala lectura, una pregunta, los puede embarrar la onda. ¿Qué es eso? ¿Es mi torpeo? No, ahí sí. Ya, chiquillos, yo creo que esta es nuestra última pregunta. Hicimos la mitad. Voy a hacer todo lo posible para que podamos tener otra clase más. Me tienen que garantizar que van a estar, eso sí, si hacemos otra clase de repaso más. Insisto, eso no depende de mí, voy a hacer todo lo posible. Ya, chiquillas, esto es chiquillos y chiquillas. Esta es nuestra última pregunta porque no tenemos más tiempo. 12. Se conoce como crisis de los misiles al conflicto diplomático que enfrentó Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba durante octubre de 1962. Este incidente comenzó cuando aviones espías estadounidenses descubrieron la instalación de misiles nucleares rusos en tierras cubanas, los cuales apuntaban al territorio norteamericano que se encontraba directamente frente a la isla de Cuba. Esto inmediatamente tensó las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. John Kennedy reaccionó ordenando el bloqueo naval a Cuba a fin de evitar que llegaran nuevas armas nucleares rusas a su territorio y a la vez amenazó con invadir la isla de Cuba si no retiraban los misiles a la brevedad. Finalmente, Nikita Khrushchev ordenó el retiro de los misiles en Cuba a cambio de que Estados Unidos hiciera lo mismo con los misiles nucleares estadounidenses instalados en Turquía, los cuales eran una amenaza constante para el bloque soviético. ¿Entienden lo que quiere decir el enunciado? Nos cuenta en el fondo qué fue la crisis de los misiles. Fue un contexto muy tenso, muy tenso. Onda, si creen que, no sé, como dice la prensa sensacionalista, si creen que ahora estamos como en los inicios de la Tercera Guerra Mundial, en esa época, en ese momento sí que lo pensaron durante la crisis de los misiles. Que en el fondo, una serie de misiles rusos llegaron a territorio cubano. Recuerden que esto es luego de la Revolución Cubana, está Castro en el poder, Castro se alía con la Unión Soviética. Entonces, en el año 62, la URSS mandó una serie de misiles hacia Cuba. Recuerden que Cuba está al frente de Estados Unidos, como en el estado de Florida. Y llegan una serie de misiles rusos a Cuba apuntando a Estados Unidos. Alarma, porque eran misiles nucleares, entonces podía causarse un gran desastre nuclear. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos también tenía misiles nucleares en Turquía, límite entre Europa y Asia, y estos misiles apuntaban hacia la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasó en el fondo? Fue una crisis de amenazas. En Cuba había misiles de la Unión Soviética apuntando a Estados Unidos y en Turquía había misiles estadounidenses atacando a la Unión Soviética. ¿Cuál fue la solución? Retiro de los misiles en ambas partes. Entonces, de acuerdo a lo señalado en el enunciado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Durante la Guerra Fría era muy importante que los dos bloques en conflicto contaran con bases de apoyo en otras zonas geográficas para así aumentar la amenaza a su contrincante. B. Cuba estaba en posesión de misiles rusos debido a que Fidel Castro buscaba combatir a los aliados de Estados Unidos que se encontraban en la isla a través de armas nucleares. C. La Unión Soviética instaló sus misiles en Cuba debido a la cercanía geográfica entre la isla del Caribe y Siberia, ambas zonas estratégicas al mando de Nikita Khrushchev. D. La crisis de los misiles es un ejemplo de cómo la Guerra Fría no se hubiera podido llevar a cabo de no haber existido las armas nucleares, las cuales eran el centro del conflicto. Por último, E. Estados Unidos no atacó militarmente a Cuba, pues sabía que esta nación tenía el derecho a amenazarlos debido al rol que jugó Estados Unidos durante el mandato de Fulgencio Batista. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La A, sí, la A es la correcta. Estaba bien fácil. Durante la Guerra Fría es muy importante que los dos bloques en conflicto contaran con aliados que estuvieran geográficamente en otros puntos del mundo.
y así a aumentar este como ambiente de amenaza, de tensión, como en el caso fue Cuba, que estaba muy cerca de Estados Unidos, y Turquía, que está relativamente cerca, no, estaba cerca de los países de la Unión Soviética. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta materia? La Casa de Honduras. Esta materia es una combinación entre las teleseries, entre Celia y las turcas. Ya, chiquillos, es la hora. Nos tenemos que ir. Les puedo compartir un video en el grupo en Facebook sobre la Guerra Fría, porque ya no hay tiempo. Ya, la última, nos tenemos que ir. No les dé pena, porque a mí también me va a dar pena. La alternativa correcta es la A de esta pregunta. Chiquillos, por favor, el grupo en Facebook. Es súper importante que lo sepan, porque ahí hay veces, yo siempre pongo cosas como cambio de horario, bueno, no siempre, ahora último nomás, ponía cosas sobre cambio de horario y eso. Busquen en el buscador de Facebook, Puntaje Nacional, Historia y Geografía, Grupo Oficial. No, Historia y Ciencias Sociales, Grupo Oficial. Ya, chiquillos, voy a hacer todo lo posible para que tengamos una última clase de repaso. Lamentablemente no les prometo nada, pero voy a hacer todo lo posible. Si hay o no, próxima clase, pongan ojo a Facebook, ¿ya? Porque ahí les voy a decir si hay o no. Si es que no llegara a ver, chiquillos, toda la suerte del mundo. No, el éxito. Todo el éxito del mundo, confíen en sus conocimientos. Les va a ir muy bien. El link no sé si lo puedan mandar. Saludos a la profe Igna. Chiquillos. Si alguien no tuviera Facebook, pucha, ojalá pudiéramos ponerlo también en la página de puntaje. Y la página, el nombre del grupo es Puntaje Nacional, Historia y Ciencias Sociales, Grupo Oficial. Ya, chiquillos, yo estudio en la Católica. La licenciatura en Historia. Ya, chiquillos, voy a hacer todo lo posible para que nos veamos nuevamente. ¿Y qué recomiendo estos últimos días? A ver, yo di la PSU 2 veces. Así que no es terrible si es la primera vez que dan la prueba y no quedan en lo que quieren, porque es un año de su vida y no va a pasar nada. Yo di la PSU 2 veces y estos días que quedan, yo encuentro que depende cómo se sientan. Si quieren hacer ensayos, si se sienten lo suficientemente clever para hacer ensayos, háganlo. Si se sienten cansados, no se esfuercen a hacer ensayos y sienten que ya no les da la mollera, o sea, como si ya no quieren seguir esforzándose, no hagan más ensayos. Y los últimos días no estudien. Como que mi recomendación oficial, mi recomendación es que, pucha, la prueba es el martes, creo. Entra un martes la historia, siempre el segundo día, no estén el domingo estudiando, o el sábado. Lo que ya no se aprendió nomás. No lo van a aprender en 2 días, 3 días. Así es que les recomiendo que la última semana, los últimos 5 días o algo así, no se esfuercen a ingerir materia que en el fondo no les va a servir de mucho. Así que insisto, chiquillos, si se sienten bien ahora, estos días que les quedan, si se sienten con ánimo a hacer ensayos, hagan ensayos. Pero no se esfuercen, como si de verdad están cansados, no traten de como hacer esfuerzos sobrehumanos de hacer ensayos, porque ya a esta altura no sirve de mucho. La PSU lo que busca reflejar en el fondo es lo que aprendieron en los últimos 4 años. Que igual suena como si fuera mucho, pero por ejemplo nosotros hemos estado repasando materia desde abril, cuando partieron con la profe Igna. Entonces tampoco es tanto. Y sobre todo, en el fondo, estudiar para la PSU es un proceso. Es un proceso que no parte como las 2 semanas antes. Esta etapa es como la culminación del proceso de haber estudiado para la prueba, no el inicio.
Así es que nada, les recomiendo que se relajen y se tranquilicen y que no estudien a última hora y no se esfuercen a hacer ensayos como... Si están cansados, relájense, descansen, duerman bien, coman bien. Y si será posible sacar arriba de 750, sí, en historia sí. Si estudiaron, sí. Gracias, chiquillos, por su... A mí también me gustó mucho hacerles clases, fue muy entretenido. Y espero que nos veamos nuevamente. Si no, no, lo cambié. Pucha, les doy mi nombre en Facebook, pero tienen que buscar en mi perfil se ve esa imagen, se ve ese mapa, ¿ya? Ese es como el Facebook que uso para el grupo. Tienen que buscarlo así. Puntaje nacional. Ya, chiquillos, nos vemos. O sea, espero que nos veamos el próximo lunes. Si tienen Facebook, vean el grupo de Facebook. Si los que no tienen Facebook pueden contactarse entre ustedes. Espero que nos volvamos a ver. Y si no, éxito en todo, chiquillos. Así es que nos vemos.